¡Qué mal! Mi querido discípulo, tienes que resistir con vida hasta que logre llegar a ti. Las risas malévolas retumbaban con total desprecio. Logró ser un venerable en 100 años y emperador en 1000. Jamás imaginó que ese día terminaría acorralado por un grupo de supuestos elegidos del destino que lo llevaron al límite. Caíste en el camino demoníaco y además posees la perla del destino celestial, un arma letal. Por eso debes morir. Exigían matarlo a toda costa, sin saber que él planeaba arrastrarlos consigo. Si él caía, ninguno de ellos saldría con vida tampoco. Era peligroso, pues acababa de superar la gran tribulación celestial combinada con el poder destructivo de la perla. Huyan todos rápido, es el fin de los inmortales. Si existe otra vida, romperá por completo este lazo de maestro y discípulo que los une. Se juró destruir sin piedad a la mujer que causó su trágica ruina. De pronto despertó confundido, preguntándose qué estaba pasando. Todo se sentía mal. Se suponía que él ya debería estar muerto y enterrado. La voz del sistema resonó en su mente llamándolo con urgencia. El destino les dio una oportunidad. ¿Pero esto será real o una ilusión? El escaneo arrojó que aunque el origen sea un misterio total, es un hecho que reencarnó. Así que exigió saber la época actual de inmediato. Quería confirmar si regresó al fatídico día en que Yang Lianshan lo aceptó en su clan. Le rogó que hablara rápido, temiendo que la realidad fuera mucho peor de lo pensado. El sistema le sugirió que primero mirara bien a la persona que en este instante lo tenía fuertemente abrazado. Él se congeló. Pero si ella detestaba a los hombres con toda su alma. Aquella mujer inalcanzable, la fría emperatriz implacable que no dudaba en matar, ahora lo usaba como almohada de descanso de lo más feliz. No entendía por qué el cielo disfrutaba jugar con sus sentimientos de esa forma. No quiere ser su alumno. Se negaba rotundamente a repetir los trágicos errores del pasado. Ella era la culpable de todas sus desgracias amorosas. Por culpa de esa hermosa mujer, terminó siendo ejecutado por miles de guerreros elegidos en su vida anterior. Ella lo miró con dulzura, preguntando si estaba sudando por el calor. Esos cuidados tan suaves le recordaban los viejos tiempos, cuando ella lo atendía día y noche sin separarse de su cama tras ser herido. La maestra se juró internamente eliminar de la tierra a cualquiera que se atreva a dañarlo. Acabaría con cada uno de sus enemigos. Mi niño, su ausencia dejó un vacío enorme, extrañándolo con un dolor que no se puede describir. Esta vez no permitirá bajo ninguna circunstancia que se aleje de su lado otra vez. Jamás lo dejará ir. Qué lástima que para él este sea apenas el primer encuentro formal que tienen como extraños. Él dudó por un momento del entorno real. El olor de las medicinas de cultivo y la frialdad de sus manos eran muy reales. El sistema detectó el motivo de su deceso previo y le ordenó asesinar a Yang Lianshan de inmediato para evitar peligro. A cambio, recibiría una píldora sagrada de alto valor. Según sus recuerdos pasados, ella se encuentra actualmente en el poderoso rango espiritual del alma sagrada, mientras que él ahora no posee ni un gramo de energía en su cuerpo. Viendo que el discípulo no tiene el nivel suficiente, el sistema cambió la misión a conquistarla hasta convertirla en su compañera divina. La recompensa final será alcanzar el rango celestial superior y romper 10 niveles de golpe. Una meta imposible de lograr en 1000 años de duro entrenamiento. Si tan solo logra enamorarla, el camino divino estará al alcance de sus manos. Con firmeza decidió que en esta oportunidad la dominará por completo, sin fallar. Ella, intrigada, le preguntó a quién planeaba dominar con tanto empeño. Él, nervioso, inventó que hablaba del jengibre, del viejo jengibre de la cocina. Quiere domar su picor y preparar un té caliente, pues siente que el frío lo está afectando. Ella se preocupó pensando si lo abrazó muy fuerte anoche, provocando que la energía helada de su cuerpo se filtrara en el joven sin querer. Pero siendo el dueño del físico divino del sol, esto no debería pasar. Bella hada del cielo. ¿Este traje nuevo de la secta es para mí? Cámbiate rápido.
Y ven conmigo de una vez. ¿A dónde iremos? Vamos a despertar tu verdadero poder espiritual. El joven admitió con timidez que le asustaban las multitudes del templo. No entendía por qué todos los discípulos lo miraban fijamente al pasar. Sentía un poco de miedo por la intensa presión del lugar. Ella le recordó con severidad que debía llamarla maestra, si volvía a usar términos informales en el palacio. Recibiría un castigo físico directo según las reglas estrictas del clan. Él no tuvo más remedio que aceptar con resignación. El viaje concluyó al llegar frente al gran altar sagrado del palacio. Era el momento de revelar el físico divino ante el mundo. Un joven reía a carcajadas en el fondo, celebrando su aparente éxito. Gritaba con locura que finalmente se había convertido en un dios, logrando despertar un poder maldito por las leyes del cielo eterno. Un cuerpo divino tan difícil de cultivar. Y este tipo celebrando como un loco. ¡Ya bájate de una vez! No estorbes a los que siguen en la fila. Al ver al chico pasar, todos se quedaron murmurando por su extraña actitud. Un grito de asombro resonó. Todos se preguntaban quién era ese aparente discípulo novato del clan. Nadie podía creer que el joven estuviera sosteniendo el manto de la santa. La gran santa del Palacio Imperial. ¿Qué asunto tan importante la trae por este humilde altar? Ella venía decidida a revelar el poder de su alumno, y le pidió formalmente al anciano guardián que los guiara hacia un monumento privado para el ritual sagrado. Pero él la interrumpió diciendo que prefería hacerlo ahí mismo, frente a todos. El legendario cuerpo sagrado del Sol Absoluto se manifestó. Un anciano del palacio ofreció 100.000 piedras espirituales de alto grado con tal de conocer al joven. Ella se lo llevó a rastras, mientras él le rogaba que fuera más despacio porque iba perdiendo el calzado. Xianglian Xianlo encaró molesta por haber actuado por cuenta propia. Él se justificó diciendo que no tenía idea de que su poder causaría semejante revuelo en la secta. Ese don divino es una de las aptitudes más codiciadas y extrañas de este mundo inmortal. Al mostrarlo tan a la ligera, ¿acaso no te pones a pensar en la cantidad de problemas mortales que te va a acarrear? El joven le respondió que si resultaba ser una carga para ella, lo mejor sería que lo entregara a otro maestro del clan espiritual de inmediato. No tenía caso que siguiera complicándose la vida por su culpa. Al verla alejarse en silencio, recordó que en su vida pasada esa actitud suya la hacía romper en llanto. Se preguntó si aquella noche de locura en el harén había provocado que la emperatriz sintiera algo real por un atrevido como él. El sistema intervino, pidiéndole que dejara de lado sus fantasías egoístas de romance, aunque admitió que la fría de su maestra estuvo a nada de perder los papeles por completo. Faltó muy poco para que la imponente deidad se pusiera a llorar frente a sus ojos. A él no le importó. Decidió dejar que ella meditara a solas y entendiera por qué su discípulo más preciado estaba buscando ingresar a otra facción de inmortales. Ahora que el tiempo regresó, se rehusaba a aceptar que su destino cósmico fuera igual de trágico y sangriento que en su encarnación anterior. El sistema le dio calma, asegurando tener registradas las 10 reliquias sagradas más poderosas del universo. Bastaría con usar sus puntos de energía mística para localizarlas en el mapa. Si trabajaban juntos como un equipo, lograrían arrebatarles todos los tesoros del destino a los falsos héroes de la Tierra. Él le consultó a su guía si existía algún amuleto defensivo o alguna pócima divina capaz de adormecer el cuerpo físico por completo. Temía que esa misma noche la emperatriz volviera a irrumpir en su habitación. El asistente le sugirió que podía infiltrarse en las leyes sagradas para materializar objetos de alto rango dentro de la tienda. El único inconveniente era el elevado costo espiritual. ¿Había opción de crédito? ¡Ni lo sueñes! Esta interfaz cósmica no trabaja con deudas ni promesas vacías. El joven insistió de favor, pidiéndole que hiciera un pequeño esfuerzo, prometiendo devolver el doble de la energía espiritual más adelante. Le rogó con insistencia que tuviera piedad de su situación actual. Al ver su desesperación, el ente aceptó de mala gana, lamentando su mala suerte por este trato, pero dejó en claro que al saldar la cuenta, tendría que regresarle 3.000 puntos de energía mística sin falta. No aceptaría que le faltara ni una sola moneda cósmica, una cifra insignificante para alguien con sus conocimientos. Así que cerró el trato de inmediato con total seguridad. De regreso en sus aposentos, contempló con nostalgia el viejo entorno del palacio.
Sacando cuentas, debieron pasar más de 900 años desde la última vez que durmió en esa cama. Aunque su estado físico actual es el de un simple mortal, está decidido a purificar su energía bajo el torrente de la cascada sagrada esta noche. Su meta inmediata es romper el umbral y alcanzar el rango de recolección espiritual, por lo que debe apresurar su marcha. La energía de la secta fluyó. Se rompió el sello. Un estallido resonó. Quedó maravillado ante el inmenso poder del físico sagrado del sol en su cuerpo. En tan solo medio día logró ascender 2 niveles de cultivo de forma consecutiva, recordando sus planes. Le pidió al sistema ocultar su verdadero poder bajo la apariencia de un rango básico. El asistente confirmó el bloqueo de energía mística para mantener su secreto a salvo, sumando el préstamo de hace un momento. Su cuenta pendiente con la interfaz ascendía ya a un total de 4.000 puntos. La alerta del sistema se encendió, anunciando con tono burlón que la hermosa maestra se aproximaba sigilosamente a su cuarto. Él le ordenó callarse de inmediato, pues no era ningún sordo para no sentirla. Sabía que debía fingir estar profundamente dormido en la cama, para evitar que la deidad descubriera que estaba completamente despierto. ¡Qué locura! Por más que calculó los riesgos, jamás imaginó que ella usaría su energía helada de origen. Sintió el imponente frío celestial envolver la habitación. Y esa muestra de afecto tan íntima lo dejó completamente desarmado y sin saber cómo reaccionar ante su presencia. Ella se acercó susurrando que lo sucedido en el altar del palacio no fue intencional. Con la voz entrecortada confesó que su único temor era que otros clanes se lo arrebataran. Le suplicó en secreto que borrara de su mente la idea de buscar a otro tutor inmortal. Le pidió con ternura que permaneciera a su lado para siempre en esta vida. El joven se percató de que la actitud de la fría soberana era totalmente inusual. Sería completamente imposible que en su sano juicio estuviera abrazándolo de esta forma mientras llora a mares. Se cuestionaba qué demonios había cambiado tanto en el orden de este mundo. ¿Acaso Yang Lianxian también conservaba sus memorias y regresó en el tiempo? Ella continuaba sollozando, aterrada de perderlo ante cualquier otro líder espiritual. Recordaba con amargura cómo él murió masacrado, en el Valle de los Demonios, mientras ella meditaba a solas. La soberana juraba que jamás supo del peligro de su tribulación mortal. Al fin todo cobraba sentido. En su vida pasada, ella realmente ignoraba el peligro que él corría. Durante siglos enteros, esta imponente deidad estuvo consumiéndose en la más pura culpa. El sistema le sugirió tentar al destino, preguntándole qué pasaría si abría los ojos y confesaba abiertamente que compartían el mismo viaje temporal. ¿Cómo reaccionaría la gran deidad? Lo más seguro era que su corazón se desbordara de una inmensa felicidad. La helada mística se disipaba, confirmando que ella seguía temerosa de lastimarlo con su poder. Por eso controlaba su energía espiritual con sumo cuidado sobre el cuerpo del joven. Querida maestra, las cosas van a cambiar. Ya no planea ser un simple alumno sumiso. Después de todo, antes de perecer dejó un juramento sagrado, de que si el destino le otorgaba una nueva vida, se encargaría de cobrarle cada deuda con creces. Le imploró no abandonarla. El asistente místico dio la voz de alarma, tras revisar los anales del destino y recordar un evento crucial del día de hoy. En este preciso instante, un gran tesoro celestial estaba a punto de ser reclamado por otro de los elegidos bajo el árbol sagrado. El joven maldijo la lentitud de su guía por no avisar semejante detalle antes. Debía moverse rápido. A pesar de saber que su renombre ya debía ser el tema principal de conversación en toda la secta mística Taixu. Al fin consiguió llegar al sitio exacto, dispuesto a adueñarse de esa fortuna mística sin dudarlo. Frente a las miradas del pueblo, un tipo pretendía desenterrar y robar el árbol sagrado de los cerezos por completo. Aquel cultivador furioso acusó a Wang Chen de calumniar su honor. Su rival se burló preguntando para qué servía la pala mística que llevaba. Ironizó cuestionando si solo pretendía remover la tierra por pura diversión. El ladrón despreció su nivel, llamándolo un simple objeto de sacrificio sin valor para la secta. Se mofaba con desdén del don.
de su oponente, recordándole que era mejor que pasar 3 años estancados sin avanzar. Buscas tu propia muerte. Un ataque estalló. El supuesto hijo del destino demostró que ante un poder absoluto no era más que un insecto insignificante. Estás condenado. Y Wang Chen le advirtió que su final sería 1000 veces más doloroso que el suyo. ¿Acaso no lo crees? Bastaría con aplicar un poco de presión mística para acabar con su existencia, demostrando que nadie podía interponerse en sus planes del día. Sentenció que su tumba sería ese bosque, desatando el pánico de su víctima. El amuleto estaba ahí. En el orden temporal anterior, el joven Ye King evitó décadas de duro esfuerzo gracias a esta reliquia. El protagonista casi olvidaba que en esta estación los cerezos florecían con más belleza. Recordó que a la soberana le fascinaba contemplar estas ramas tras salir de su letargo, así que decidió recolectar algunas opciones místicas. Con esto en mente, esperaba apaciguar el mal humor de la deidad. De repente, ¡vaya sorpresa! La maestra apareció de la nada y él fingió alegría al verla. Ella preguntó con frialdad ¿en qué andaba metido mientras se suponía que debía estar descansando en sus aposentos? Él tartamudeó buscando una excusa. Exigió ver el objeto misterioso que ocultaba a toda prisa detrás de su espalda. Ella se percató de que el susto del joven se debía únicamente al deseo de regalarle un detalle. Al comprender sus intenciones, el remordimiento y la ternura invadieron el corazón de la fría deidad. Con voz suave, le entregó las flores místicas recordándole su gusto por los cerezos del bosque. Le suplicó que dejara de lado su enojo con el templo sagrado. Mencionó que al explorar los terrenos místicos de la secta, se topó por accidente con este hermoso rincón lleno de vida. Por ello recolectó las mejores piezas místicas para halagar la belleza de la deidad. El sistema rió en su mente, admirando el nivel de manipulación que el joven aplicaba en cada palabra dicha. Aplaudía su magistral actuación de alumno sumiso, mientras el chico mandaba a callar a su guía por interrumpir su estrategia amorosa. En el gran pasillo, los ancianos murmuraban al ver pasar a la pareja imperial de la mano. Todos reconocían al portador del físico del sol absoluto que causó revuelo ayer. Una líder ambiciosa abordó a la soberana, solicitando que le cediera los derechos de tutela sobre este nuevo prodigio místico. Ofreció 1.000.000 de piedras espirituales puras junto a un elixir sagrado, asegurando que el intercambio de alumnos resultaría sumamente lucrativo para ambas partes. Prometió además cuidar del joven con todas las comodidades de su propio templo. ¡Lárgate! La respuesta de Yang Lianxian fue un rotundo y gélido rechazo ante todos, evocando el pasado. Él recordaba que ella vigilaría las puertas desde el exterior del recinto. Sin embargo, la deidad rompió la regla anunciando que entraría junto a él esta vez. Explicó que requería extraer ciertos artefactos divinos del fondo del glaciar, lo que despertó la sospecha del joven sobre sus verdaderos motivos. ¿Será que esa tipa no puede dejar de preocuparse por mí y por eso insistió en acompañarme al interior? Si es así, significa que hoy podrá pasar todo el día pegado a su adorada maestra. Ella, ocultando una sonrisa, le prohibió terminantemente llamarla de esa manera tan informal. Le repitió por 1000ª vez que debía dirigirse a ella como su mentora. Ya que decidieron entrar, le ordenó entregarle el ramo de cerezos que traía. «Dámelo a mí». Mencionó que luego se desharía de ellos, ordenándole avanzar al fin. Una vez dentro de la armería mística, debía contener la respiración y concentrar su mente para lograr conectar con el arma espiritual que mejor se adapte a su ser. No intentes acaparar.
pues el destino del guerrero se rige por la sintonía natural. Los guardias hicieron una reverencia, dando una formal bienvenida a la soberana al sagrado recinto de las espadas. Ay, querida maestra, ten cuidado con el camino helado. Ella le exigió que la soltara de inmediato, acusándolo de romper el decoro. El astuto joven se excusó diciendo que le tenía un pánico terrible a la oscuridad. Le recordó que era su mentora, por lo que esa cercanía no era correcta, pidiéndole que se alejara un poco. Una atractiva mentora de otra facción apareció, ofreciéndole su propia mano al ver el rechazo de la soberana. Aseguró que ella resultaba ser muchísimo más cariñosa y atenta con los nuevos alumnos. Jiang Lianxian enfureció, ordenándole largarse y recordándole que el chico le pertenecía. La intrusa se burló, señalando que el joven la llamaba su hermosa deidad hace tan solo un instante. Cuestionó con ironía en qué momento exacto se había convertido en su alumno oficial. La coqueta mujer le rogó al chico que se uniera a su templo espiritual. Le prometió poner a su disposición los recursos más valiosos y exclusivos para acelerar su nivel de cultivo. Y además, insinuó con picardía estar dispuesta a cumplirle cualquier petición caprichosa que él deseara. Las risas no se hicieron esperar. Ay, me duele, querida mentora, siento que me va a romper el brazo con ese agarre. La rival se despidió con una guiñada, recordándole que pensara bien en su propuesta para el futuro. Su risa burlona resonó. Estimada deidad, ¿acaso su rostro refleja que está extremadamente molesta conmigo? Ella lo negó con total frialdad, desatando la astucia del protagonista en el acto. Si de verdad no hay enojo, ¿debería considerar seriamente aceptar la oferta de esa generosa dama? Ella se dio la vuelta cortante, ordenándole esperar en ese sitio exacto, mientras ella iba al fondo a recuperar unas pertenencias. El asistente avisó que Jiang Lianxian ya no se encontraba en el rango místico elemental. Su poder real ya había alcanzado el temible nivel de una deidad celestial. De no ser por un leve descuido de su aura, ni la interfaz del sistema habría sido capaz de medir su fuerza. Él confirmó que su fría maestra definitivamente había regresado en el tiempo mucho antes. Sin perder tiempo, decidió internarse en la armería para buscar su propia herramienta de combate. Que intente sacarla, pues lo mejor del espectáculo místico está por venir. Una imponente lanza parecía llamarlo desde el fondo del templo de piedra. Le consultó a su asistente mecánico sobre la categoría real de ese armamento. La interfaz determinó que se trataba de una lanza de plata de rango terrestre Ji-Pin. Un cultivador arrogante se acercó, declarando que ese armamento estaba destinado a pertenecerle por derecho. Le exigió que se la entregara. ¡Quítate de mi camino! ¡Te burlas de mi esfuerzo! Sabiendo perfectamente que tus manos débiles jamás habrían podido extraer este tesoro de la roca, el agresor le advirtió que esa pieza divina no era digna de un simple novato. Exigió la devolución inmediata. Amenazando con aplastarlo si osaba desobedecer su mandato místico. ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Acaba con él!, gritaba el enemigo ciego de ira, ordenando a sus subordinados destrozar al chico. Algo andaba mal. El aura del joven ya denotaba el tercer nivel de recolección mística. El botín es suyo, así que es momento de emprender la retirada. El portador del sol absoluto no escapará. Un anciano espectral rugió en la oscuridad, ansioso por devorar su alma divina y restaurar su antigua gloria inmortal por completo. ¡Monstruo del Averno sufre el impacto de mi lanza mística! Semejante resistencia. ¿De verdad es posible? El poder místico del sol brilló con intensidad. Finalmente, los perseguidores
Lograron cerrarle el paso en el desfiladero. Desenvaina el acero. La voz de un viejo sabio resonó en su mente acudiendo al rescate. Por los cielos, esa espada oxidada posee una fuerza destructiva impresionante. Nadie imaginó que una simple reliquia rota. ¿Qué pasa? ¿Acaso ya perdiste el valor de pelear conmigo? Hace un momento ansiabas mi muerte. Así que ven a pelear, no te quedes ahí acobardado. Si este golpe no basta, entonces desatará una tormenta de energía mística sobre su rival maldito. Un gemido de dolor. El oponente caía humillado, exigiendo saber la verdadera identidad secreta de ese temible guerrero. El protagonista solo sonrió con desdén, invitándolo a adivinar su origen cósmico. Los alumnos de la secta se percataron de que el derrotado era el mismísimo Wang Chen. ¡Qué enorme coincidencia! Guarden silencio y disfruten el espectáculo. Ven de nuevo, a ver cuánto tiempo logras resistir antes de quedar hecho cenizas. No vengas a avergonzarme en este momento. Chico, diviértete tú solo por ahora. Este viejo espíritu siente demasiado cansancio y prefiere tomar una siesta. Es hora de terminar con esto. Al ver una silueta descender, él se preguntó si sería su hermosa deidad. Esa vieja espada oxidada no sirve. Se queda dormida en el peor momento. Ella, preocupada, exigió saber quién se había atrevido a lastimarlo. El joven minimizó el dolor diciendo que no era nada grave. Ella le ordenó abrir la boca de inmediato para darle un elixir. Con astucia, él le sonrió diciendo que con su presencia el dolor desaparecía. Jiang Lianxian miró a los rivales furiosa, preguntándoles si midieron las consecuencias de tocar a su alumno. Un anciano de la secta protestó, reclamando el motivo de su agresión hacia su propio discípulo. Argumentó que el agresor ya había recibido su castigo al borde de la muerte. Cuestionó si la santa del palacio de verdad no pensaba mostrar ni un poco de respeto. Sin responder, ella ordenó: retirarse del lugar de inmediato. Los espectadores murmuraban sorprendidos al ver que la maestra dominaba el arte de rasgar el espacio místico. El poder de una deidad celestial era decididamente aterrador e imponente. Comentaban que ese extraño alumno descalzo causaría un tremendo revuelo en el templo de Taixu, volviendo imposible mantener la paz en el clan de ahora en adelante. Todos asentían de acuerdo. De vuelta en el aposento privado, el joven continuaba quejándose de un terrible dolor en el brazo. Él soltó un grito y ella le pidió que resistiera mientras aplicaba sus manos sagradas. Comenzó a canalizar su energía para sanar la herida. El chico contenía el aliento ante la intensidad del flujo místico. Pensaba para sus adentros que los conocimientos médicos de Jiang Lianxian seguían siendo igual de torpes y faltos de experiencia que en su vida pasada. Tras unos instantes de tensión, anunció que el daño en la extremidad estaba completamente reparado. Bastaría con una noche de descanso místico, por lo que él le agradeció con una enorme sonrisa a su bella deidad. Al notar que la molestia desapareció, elogió internamente las habilidades curativas de la hermosa doctora Jiang. Ella le advirtió que no hiciera movimientos bruscos con el brazo recién curado. El joven clavó su mirada, preguntando si los recipientes que traía contenían comida deliciosa. Explicó que como su nivel de cultivo no le permitía la abstinencia de alimentos, se tomó la molestia de prepararle algunos platillos místicos. Él fingió un asombro total ante sus dotes culinarios. Ella se extrañó de que un simple almuerzo le causara tanta sorpresa. Él lo negó de inmediato, asegurando que solo estaba maravillado de tener una protectora tan fuerte, increíblemente hermosa ante sus ojos, y que además supiera cocinar de una forma tan maravillosa. Ella le indicó que se sentara a la mesa. El chico saboreaba cada bocado, declarando que era una fortuna inmensa probar los platillos de su deidad. Añadió con melancolía que tal vez sería la última vez que gozaría de tal privilegio. Ella se detuvo extrañada, exigiendo saber la razón de semejante comentario. Él respondió que su hermosa deidad seguramente no cocinaría para él en el futuro. La maestra lo observó con fijeza.
mientras él sufría un pequeño ahogo por culpa de un trozo de verdura mística. Tosió, elogiando el sazón e invitando a la soberana a probar un bocado. Ella declinó amablemente, ordenándole comer todo ya que lo preparó exclusivamente para él. Viendo cómo disfrutaba la cena, la deidad se preguntaba confundida por qué se negaba a llamarla formalmente su mentora. Comenzó a sospechar si acaso el joven deseaba unirse al harén de las ancianas del templo interno. Se negó en redondo. Eso jamás lo permitiría. Intentó recuperar la cordura, ordenando a sus propios pensamientos no perder el control por culpa de los celos. Activó su mantra de hielos para enfriar su mente mística y mantener la compostura ante cualquier situación del palacio. Mientras tanto, el chico celebraba a solas sus ganancias místicas, ansioso por revisar los tesoros que arrebató del bosque sagrado. Notó que el sistema evaluaba los objetos como nivel básico. Le ordenó a su interfaz calcular cuánta energía mística total obtendrían al procesar todo el botín acumulado. El asistente completó el balance, anunciando una ganancia neta superior a los 11,000 puntos de energía celestial. Exigió el canje inmediato, pero el cobrador le recordó que aún arrastraba una deuda previa de 4,000 puntos. El joven se quejó del asistente, pidiéndole dejar los gritos porque le causaba dolor de cabeza. Aceptó saldar su cuenta pendiente, mandando a volar a la interfaz para que iniciara el proceso de actualización cósmica. Esa molesta guía digital terminaba por agotar toda su paciencia mística. ¡Ay! De pronto un pinchazo agudo lo hizo quejarse del dolor. La maestra le llamó la atención por descuidar la curación de su brazo derecho tan pronto. Él no comprendía la razón de que la molestia regresara con tanta intensidad tras haber sanado por completo. Ella aclaró que el frío de su técnica se había evaporado, devolviendo la sensibilidad normal al cuerpo. Le ordenó ser prudente y regresar a sus aposentos para continuar con la recuperación de la herida. Prohibió usar la extremidad afectada, mientras él contemplaba la excelente energía del cuarto y el aroma de las plantas medicinales que flotaba en el aire. Con picardía le rogó a su hermosa deidad que lo dejara pasar la noche ahí. ¡Qué atrevimiento! Esta es la habitación privada donde ella duerme. El joven no vio problema y sugirió acomodarse en el suelo sin molestar. De ninguna manera, un hombre y una mujer a solas. Y mucho menos considerando que es tu mentora. Mi bella deidad, te la pasas repitiendo que eres mi maestra en este templo. ¿Pero acaso te has tomado la molestia de pedir mi opinión al respecto? Quédate aquí por ahora, mencionó ella, recordando de pronto que debía reforzar el sello del bosque sagrado. Concéntrate en sanar, añadió al marcharse. Él decidió revisar los secretos que ocultaba el mapa místico de los cerezos. Sintió un calor abrasador. Se trataba de la mística esfera de la esencia de dragón, una herencia destinada al elegido. Pero decidió tomarla primero. El asistente preguntó si deseaba convertir el botín en puntos de energía mística. Pide un momento, pues prefiere actualizar las opciones doradas de la tienda celestial antes. Evaluaría el canje dependiendo de las ofertas disponibles en el sistema. Decidió esperar pacientemente para ver qué sorpresas místicas traía el catálogo digital. ¡Qué estafa! Te quejaste con el sistema por cobrarte 10,000 puntos de golpe. Al final decidió dejarlo pasar para no retrasar sus planes de avance. El 9º artículo del catálogo lucía espectacular. Era una opción muy rara de ver incluso en su encarnación anterior. Sin dudarlo, adquirió el objeto dispuesto a consumirlo para acelerar su poder. Le ordenó a la interfaz activar la tarjeta de 3 años de experiencia mística. Proceso completado con éxito. Se activó la barrera para ocultar las ondas del avance místico, cobrando 2,000 puntos mientras el chico sentía un sofoco. Invitó a toda la energía del entorno a inundar sus canales espirituales. El 5º nivel de recolección aún le resultaba insuficiente para sus planes. Debía estabilizar el flujo, absorbiendo hasta la última gota. ¿Se rompió el límite? El 7º nivel de recolección espiritual se abrió ante su inmenso poder. El avance definitivo finalmente se manifestaba en su cuerpo. La fuerza del sol absoluto demostraba su verdadera naturaleza cósmica. Felicitó la destreza del sistema, pues con ese bloqueo, ningún cultivador del palacio sería capaz de notar su avance. El clima parecía estupendo,
ideal para continuar con el entrenamiento místico del día. Reconoció que la guía digital había realizado un trabajo impecable esta vez. Al parecer, mantener activa esa interfaz traía ciertos beneficios reales. Un maestro rival reclamó que su alumno se había amputado el brazo derecho como castigo, exigiendo su conformidad. Por desgracia, dentro de la secta Taixu, no era prudente desatar un escándalo de mayores proporciones. Sentenció que la mutilación era una consecuencia justa por sus actos. Quien daña a su protegido sufrirá la misma pena, y le advirtió que una próxima ofensa le costaría la vida de forma definitiva. El mentor herido ordenó la retirada para atender de urgencia las lesiones. Wang Chen juró entre dientes que una vez recuperado su poder ancestral, se encargaría de asesinar al maldito responsable de su desgracia. El chico notó que sus perseguidores ocultaban intenciones muy oscuras. Finalmente consiguió consolidar la cumbre del 9º nivel de recolección. Sus risas de victoria resonaron en el aposento. Ella regresó de imprevisto, inquiriendo con sospecha si él estuvo entrenando a solas. Él lo admitió de inmediato. Ella se extrañó, pues aún no le proporcionaba ningún manual de técnicas místicas para canalizar su energía. Él inventó que tras su partida sintió un ardor muy intenso en la zona del abdomen bajo e intentó contener el malestar por su cuenta sin éxito. Le pidió en secreto al sistema simular el sonido de un trueno místico para justificar su estado. La interfaz cobró 100 puntos de energía, desatando el estrépito artificial para complacer al hospedero. La deidad dejó de lado sus dudas deduciendo que el chico tenía hambre, revelando que traía comida de la cafetería del clan. El joven le consultó el motivo por el cual ella no probaba los alimentos. Confesó que le desagradaban profundamente los platillos preparados por manos extrañas. El chico indagó con picardía de quién prefería recibir sus alimentos entonces. Ella desvió el tema, exigiendo saber la verdadera razón de su negativa para aceptarla como mentora oficial. Le ofreció manuales sagrados y tesoros, prometiendo brindarle lo mejor de su colección mística, con tal de formalizar el lazo de su misión en el templo. El joven la miró fijamente aclarando que sus ambiciones jamás se rigieron por los bienes materiales del palacio. ¿Qué buscas entonces? Con total osadía respondió que su único anhelo coincidía con el de ella, tenerla a su lado. La deidad se turbó por completo, declarando que aquello era algo imposible de conceder. El chico le restó importancia aclarando que solo expresaba sus sentimientos sinceros sin mala intención. Le pidió no cargar con remordimientos. Mientras ella se preguntaba en secreto por qué el joven actuaba de forma tan distinta al pasado, le entregó los recursos espirituales permitiéndole conservarlos a pesar de su negativa. Declaró que su cuidado no dependía de un título formal en la secta. Él la detuvo asustado, preguntando si planeaba abandonarlo a su suerte en el templo. El asistente digital observó que el corazón de la deidad se encontraba sumido en la tristeza. Señaló que su comportamiento actual carecía de la inocencia y el respeto que mostraba en su primera vida, cuando solía llamarla su amada mentora con una voz dulce y sumisa. El chico se molestó por el comentario, exigiendo a su guía buscar mejores adjetivos descriptivos. El joven le propuso en secreto a su guía enviarle sutiles indirectas, para demostrarle que él también recordaba el pasado y así darle una pequeña probada de afecto. La interfaz dudó del plan, preguntándole si estaba completamente seguro de revelar su viaje temporal. Primero la pondrá a prueba, y cuando llegue el momento místico adecuado, confesará toda la verdad. Se detectó el manual del sol ardiente, una técnica de nivel sagrado de la más alta categoría. El sistema tasó el manuscrito en un valor de 10 millones de puntos cósmicos. El chico se frotó las manos al escuchar semejante fortuna mística. Le ordenó de inmediato a su asistente calcular la cantidad exacta de gemas espirituales ocultas en el anillo. El balance arrojó 1,5 millones de cristales G-Pin, donde cada pieza equivalía a 10,000 monedas cósmicas, alcanzando una suma multimillonaria en la tienda del palacio. El guía dedujo que Yang Lianxian le había entregado todos los ahorros de su vida entera. La soberana del templo parecía haber perdido el juicio al poner una fortuna tan inmensa en las manos de un novato. La interfaz, con tono codicioso, sugirió procesar el botín de inmediato para adquirir los mejores artículos disponibles en el catálogo divino. Él se negó rotundamente a tocar los bienes de la deidad. Prefirió cerrar los ojos para descansar y aclarar su mente mística.
Al despertar, se lamentó por haber caído en un sueño profundo debido al insomnio. Se preguntaba si la soberana del palacio habría visitado sus aposentos por la noche. Consultó a su guía, si había tesoros de otros elegidos disponibles para saquear. Las opciones abundaban, pero se localizaban en reinos lejanos, por lo que resultaba imposible salir de la secta en este momento. Lo mejor sería tomar un descanso, ya que en pocos días un evento catastrófico sacudiría al clan Taixu. El joven resignado dejó de insistir, desconociendo el paradero actual de su protectora. Concluyó que no tenía sentido permanecer en su alcoba privada, así que decidió emprender el regreso a su humilde choza. Un grito lo detuvo. Ella apareció de imprevisto, exigiendo saber el motivo de su repentina retirada del lugar. Él argumentó con falsa modestia que su ausencia nocturna le hacía pensar que era un estorbo, prefiriendo no causar más molestias en su hogar. La deidad cuestionó con incredulidad si acaso las graves heridas de su brazo habían sanado por completo. Él aclaró que gracias al manual sagrado que ella le obsequió, las lesiones físicas se habían disipado de su cuerpo. Acto seguido, extendió su mano devolviendo el anillo místico con toda la fortuna. Ella se entristeció, reclamando si de verdad ansiaba romper todo lazo con ella. El chico cedió de inmediato pidiéndole no enfadarse mientras se colocaba la joya. Despidiéndose de su bella protectora, anunció que era hora de marchar. «Espera un momento», ella exigió. Inspeccionar el estado físico de la extremidad curada, para asegurarse de que no quedaran secuelas ocultas en sus canales espirituales. Con el inmenso poder místico que ella poseía, bastaría una mirada a la distancia para notar que la lesión ya no existía en absoluto. Le ordenó de forma imperativa extender la mano hacia ella para realizar la examinación del pulso. Tras unos instantes de contacto íntimo, él retiró el brazo asegurando que todo estaba en orden antes de salir corriendo. Se mentalizó en mantener la cordura y no apresurar la confesión de su secreto cósmico. En los pasillos del clan, un cultivador arrogante lo encaró acusándolo de dañar a su hermano menor. El protagonista lo midió con la mirada, desafiándolo a intentar vengar la afrenta. El rival portaba la 9ª etapa de recolección, lo que suponía un verdadero peligro. El agresor escupió con desprecio, llamándolo un simple recurso de sacrificio indigno de sostenerle la mirada. Le ofreció una única salida, ordenándole fracturar su propia extremidad si deseaba conservar la vida hoy. De lo contrario, la paliza que le propinaría no sería nada agradable de soportar. Los espectadores murmuraban, augurando un destino trágico para el protegido de la deidad una vez que abandonara los muros del palacio. Todos asentían con burla. El conflicto era inminente, pero el chico perdió la paciencia desatando su furia contenida por completo. ¡Un golpe certero!, mandó a volar al cómplice con un movimiento de su lanza. «¡Esto es inadmisible!». El líder enemigo rugió, revelando su prestigioso cargo de anciano del sector externo del clan Taixu, cuestionando la osadía del humilde alumno. El joven se mofó de su rango, restándole importancia a su autoridad en el templo. Recordó con orgullo que su protectora era la mismísima santa de la secta, amenazando con reportar la agresión de inmediato. Cambiando de estrategia, el chico ofreció olvidar el altercado a cambio de una fuerte suma por los daños emocionales sufridos. Los lamentos de dolor no tardaron en escucharse. El anciano suplicaba piedad de rodillas. El chico se extrañó de ver al imponente maestro romper en llanto de esa forma. El derrotado admitió su error, entregando un valioso elixir de grado real que había mandado confeccionar en el pasado. Declaró que era el objeto más preciado de toda su colección mística, rogándole mantener el secreto lejos de los oídos de la soberana. El joven aceptó el botín de mala gana, decidiendo dar por terminado el asunto. Los rivales huyeron despavoridos, mientras el chico sonreía pensando en el enorme remordimiento que sufriría ese viejo tacaño. ¡Qué alivio! Esto sí que es vida de verdad. Hola, jovencito. Es increíble que sigas con vida después de encarar a un demonio milenario. Vaya sorpresa. Si no abres la boca, ya casi me olvidaba de ti. El chico ironizó diciendo que su molesta presencia era difícil de ignorar. Oye, ¿acaso no tienes educación? Un poco de respeto para los mayores. ¿Debes mostrar un respeto absoluto hacia tus ancianos? El joven recordó que para someter al alma de una espada, debía usar un ataque de energía espiritual pura. El espectro se disculpó jurando que no fue su intención, puesto que acababa de despertar en la armería
y se sentía sumamente agotado en ese momento. Así está mucho mejor, mencionó el chico, pidiéndole hablar con madurez si quería evitar un castigo. ¡Ay, los jóvenes de ahora no tienen piedad! Se quejó de sufrir un ataque sorpresa justo cuando bajó la guardia. Me duele ya de tener esos latigazos espirituales. A cambio de piedad, ofreció revelarle un gran secreto oculto en el fondo de la armería mística del palacio. El chico aceptó el trato prometiendo que si obtenía un buen botín, le daría una pequeña porción de la recompensa. Pero el ente puso condiciones. Exigió ver primero a una persona, pero el chico apretó el castigo forzándolo a confesar de inmediato. El espectro relató que durante su largo letargo místico logró percibir una fuente de lava celestial. Ese manantial místico podía restaurar el filo de la espada y purificar el cuerpo físico del joven. Si acudían en unos días, aquello sería de gran utilidad para enfrentar a los rivales malditos en la gran competencia del clan. El protagonista ordenó liquidar el elixir real para sumar más fondos. El sistema notificó que el balance superaba los 100.000 puntos, sugiriendo activar la ruleta mística. El chico casi olvidaba probar su suerte con los premios. Decidió invertir una pequeña cifra para realizar 10 intentos seguidos dentro de la interfaz celestial. Solo obtuvo ropa ordinaria y objetos comunes que no servían de nada. De pronto, obtuvo un licor frutal, de categoría conceptual, diseñado exclusivamente para ser disfrutado en compañía de los seres queridos. Sonrió con picardía, imaginando con quién compartiría esa mística bebida. Unos pasos lo alertaron, preguntándose quién andaba merodeando tan tarde. Recordando lo sucedido hoy, el joven divisó a su protectora, interrogándola sobre su sorpresiva visita nocturna. Ella, dubitativa, le pidió que la acompañara al patio privado para hablar a solas. Mi bella mentora, ¿cuál es el motivo de traerme a este sitio a estas horas? La interfaz exclamó sorprendida, pidiendo cautela al hospedero para analizar la situación. Ella lo miró con fijeza y soltó la gran duda. Tú también reencarnaste, ¿verdad? El chico respondió con evasivas, dejando la duda en el aire. Ella exigió saber la razón de su frío distanciamiento, pero él recordó el juramento de su lecho de muerte. Si el destino le daba otra vida, jamás volvería a ser su alumno sumiso. La deidad replicó molesta, sabiendo que esa no era la respuesta real. Estimada Yang Lianxian, si no deseo el lazo, puede asumir simplemente que su dócil discípulo de hace siglos ha comenzado su etapa de rebeldía. Sin embargo, ante las sospechas de los alumnos del palacio, tu actitud y tus palabras demostraron algo muy distinto. El joven titubeó atrapado en su propio juego, mientras ella deducía con ternura que en el fondo aún la respetaba como maestra. Le recordó su viejo dicho, el silencio siempre otorga la razón. Por ende, su falta de respuesta no suponía ningún problema para ella. El asistente digital se mofó, notando que la hermosa deidad se había contentado ella sola, sin necesidad de que el joven hiciera el menor esfuerzo místico. Ella cedió la comodidad de su cama, anunciando que pasaría la noche meditando en el suelo. Él declinó el favor, revelando que ya traía consigo sus propias prendas de descanso de la ruleta, aceptando la realidad. Sugirió conciliar el sueño de una vez. Al notar que él se movía, ella lo interrogó con cautela, pareciendo un fantasma acechando en la alcoba. El chico se excusó por el hambre, ofreciéndose a traer alimentos místicos de la cafetería del palacio. Ella declinó el plan, prefiriendo salir a buscar la cena por su cuenta. Él aceptó resignado, con la firme esperanza de que lo dejaran participar en el torneo tras 6 días de encierro. Le ordenó al sistema ajustar su nivel aparente a la 6ª etapa de recolección, pagando el alto costo mientras maldecía las tarifas. Estaba a un paso de alcanzar el codiciado rango del origen místico. Sin embargo, notó que su protectora aún no regresaba del comedor. Si dependiera de su velocidad, moriría de inanición en este aposento privado. Ella entró al fin.
invitándolo a tomar asiento para disfrutar de la cena. Él devoró los platillos, anunciando sus deseos de explorar los jardines del clan mañana. Ella lo prohibió en redondo, desatando el reclamo del chico por los tesoros del destino. Cuestionó si planeaba mantenerlo en cautiverio durante toda su nueva existencia inmortal. Ella evadió la disputa, pidiéndole acabar los alimentos para descansar, alegando asuntos pendientes en el templo. Al verla partir, el joven concluyó que dormir resultaba mucho más placentero que cualquier meditación mística. El anciano reclamó ante el líder de la secta por el brazo amputado, denunciando que el protegido de la deidad no dejaba de abusar de su poder. Aprovechando un descuido, estuvo a punto de rebanar el cuello de su amado discípulo con el acero. Aseguró que ese chico no merecía respirar, al albergar en su propio pecho el alma residual de un demonio milenario. Exigió su ejecución inmediata. Qiang Lianxian saltó en su defensa, aclarando que el joven ignoraba la presencia de ese espíritu maligno, el cual bien podía ser purificado con éxito. Cuestionó con ira los motivos para intentar asesinar a su protegido sin piedad. Advirtió que si ella decidiera cazar a su descendiente de antemano, él no dudaría en desatar su furia. El líder de la secta intervino harto, exigiéndoles guardar el decoro en el gran tribunal. Ordenó al molesto Mu Hong retirarse, asegurando que las píldoras curativas para su alumno correrían por cuenta de los tesoros acumulados del clan. Sin embargo, sentenció que ante el menor rastro de corrupción demoníaca detectado en el muchacho, él mismo se encargaría de ejecutarlo. El líder observó con extrañeza a la soberana, cuestionando su excesiva sobreprotección hacia un alumno recién ingresado. Ella sentenció con frialdad que cualquiera que lo tocara pagaría con su vida. El mediador suspiró dándose por vencido y le indicó marchar a sus aposentos. Recordó que el gran ancestro del palacio fracasó en su intento por romper el umbral supremo y pronto saldría de su encierro. Dedujo que vigilaría de cerca los pasos del nuevo alumno de su hermana mística. Viendo la furia de la deidad, era evidente que si el chico sufría algún daño, ella sería capaz de poner de cabeza a toda la secta Taixu por completo. De vuelta en la habitación, contempló al joven durmiendo profundamente en el suelo. Divisó un sutil gesto en su rostro. ¡Qué muchacho tan testarudo! Sonrió al notar cómo cambiaba sus expresiones místicas durante el descanso. Te doy las gracias, mi niño. Probó la dulzura de los cerezos que él le obsequió por la tarde. Prometió en un susurro concederle la libertad de salir en unos días, rogándole en su corazón no abandonarla jamás. Al romper el alba, el chico despertó dudando si la presencia de anoche fue real. Le ordenó a su interfaz ajustar la máscara de su nivel para simular la cumbre de la 9ª etapa de recolección mística ante todos. El cobrador digital descontó una fuerte suma de puntos, provocando las quejas del joven por sus abusivas comisiones. La deidad entró al aposento, permitiéndole salir a explorar los jardines hoy. Se sorprendió en secreto al notar que su energía mística aparente había alcanzado la cumbre. Concedió el permiso poniendo como límite el mediodía del día de mañana, para regresar sin falta. Advirtió que él ya debía conocer el gran conflicto que sacudiría a las 8 facciones inmortales en las próximas horas. El joven cerró el pacto asegurando que estaría de vuelta mucho antes del límite. Ella lo observó marchar. Suplicando internamente por su retorno seguro mientras el chico avanzaba a la armería. Los pasadizos helados lo esperaban. Los alumnos de la secta se asombraron al ver con vida al muchacho que los rumores daban por muerto. Algunos sugerían que estuvo bajo un severo cautiverio místico, tachando las versiones de absurdas. Un anciano cobrador de armas le cerró el paso, exigiéndole cuentas por las reliquias que hurtó hace unos días. El chico no dudó, a pesar de encarar al descendiente directo del venerable del templo. Demostró que con su 9ª etapa podía desarrollar una velocidad digna del rango del origen místico absoluto. Dejando atrás a sus perseguidores, se adentró en las cavernas místicas celebrando su exitosa evasión. Menudo escape de la autoridad. Festejó que el viejo cascarrabias no lograra seguirle el paso al interior.
El espíritu de la espada se quejó de los dolores, exigiendo su porción de la herencia. El joven le reclamó por sus gritos, recordándole que ya se encontraban a salvo en el fondo de la armería de Taixu. Le ordenó guiarlo hacia el sitio, pero el viejo espectro detuvo su marcha, alegando un imprevisto místico. ¡Qué desfachatez, el alma del acero! Inventó sufrir un calambre espiritual justo a la mitad del camino. El chico se burló cuestionando cómo un ser incorpóreo podía padecer tal malestar. El viejo espíritu rió, admitiendo la broma antes de alertar sobre un peligro real al frente. Alguien había derribado los muros, desatando la furia contenida del manantial de lava celestial en el fondo. Exigió avanzar con rapidez, divisando los destellos del fuego místico a la distancia. El tesoro de fuego estaba ahí. Para su enorme sorpresa, el elegido original Ye-King se encontraba en el sitio. El rival rugió con furia en la cueva, exigiendo al intruso revelar su rostro. El protagonista arremetió con una espectacular patada de giro místico que tomó al enemigo completamente desprevenido en el suelo. Se dio a conocer, revelando sus intenciones sobre los bienes del destino. Al medir el aura del rival, notó que también portaba la 9ª etapa de recolección. Desafió su poder con una sonrisa, iniciando el gran duelo por las llamas divinas. ¿Cómo es posible que tu fuerza aparente muere de una vez por todas ante mi técnica sagrada? Un simple fracasado descalzo. ¿Cómo demonios logró entrenar hasta consolidar el rango del origen místico en tan poco tiempo? Sufre el impacto de las garras del dragón místico. ¿Acaso fue destruido tan fácil? Espera 3 años, te juro por el cielo que regresaré para arrancarte la cabeza de tu cuerpo. El joven bufó, admitiendo que esos elegidos del destino resultaban sumamente difíciles de aniquilar. Con razón figuraba en su primera vida como uno de los líderes rebeldes más peligrosos. De pronto divisó un objeto brillante, deduciendo que era un accesorio místico abandonado por Ye-King en su escape. Esta valiosa sortija oculta grandes tesoros, así que decidió conservarla para después. Si lograba asimilar la esencia de estas reliquias, el viejo espíritu de la espada sería capaz de localizar la mitad restante de su hoja de acero. Muévete, muchacho, rompamos la barrera de este manantial de fuego de una vez por todas. El calor de la lava otorga un beneficio inmenso sobre aquellos guerreros con complexión física tiránica. El chico sonreía disfrutando del extraordinario efecto protector del agua termal. Un estallido místico resonó. El 4º nivel del origen místico se consolidó en su cuerpo. Tomar ese baño de energía mística definitivamente había valido cada segundo de esfuerzo. A la distancia sintió una perturbadora oleada, repleta de intenciones asesinas, que helaba la sangre. Esto está mal, el viejo espíritu protestó reclamando que aún le faltaba tiempo de purificación. Debemos aguardar un instante. Solo un breve momento místico más. Mientras tanto, en los aposentos, la deidad contaba las horas sumida en la zozobra y la desilusión. Él había empeñado su palabra de regresar de forma segura ante ella. Una vez más la había engañado. Prometió estar de vuelta al mediodía y la campana de la secta ya había sonado. «Te suplico que me perdones». El joven irrumpió agitado, topándose con el rostro de una maestra rota por el miedo al abandono. Con la mirada gélida, ella le cuestionó si disfrutaba verla enfadada por sus desplantes. Lo negó asustado. Explicó que el retraso se debió exclusivamente a la purificación del manantial sagrado, perdiendo la noción del tiempo cósmico al concentrar su poder energético. Le extendió un obsequio místico, rogándole a su hermosa deidad disipar su enojo con el palacio imperial. «No requiero tus ofrendas». «¿De verdad las rechazas?» «Está bien, supongo que en la gran arena de combate. Aprovecharé para conocer a las nuevas compañeras inmortales que asistan al festival de cultivo». El ambiente se congeló. Las campanas del torneo Bahuang sonaron, obligándolos a transportarse a la arena mística de inmediato. «Es un honor saludarla, Santa». Semejante despliegue conformaba la arena mística. Los líderes murmuraban,
identificando al chico como el polémico protegido de la soberana de Taixu, aquel alumno descalzo famoso por causar un tremendo dolor de cabeza a los ancianos del palacio. El chico reconoció al agresor, identificándolo con burla, como el venerable King He de la facción rival, aquel que presumía un matrimonio idílico ante los ojos de su Song Chu, mientras en secreto mantenía amoríos con 18 damas del harén externo de forma clandestina. Qué mala memoria la mía, revelar esos secretos prohibidos. Ante la multitud definitivamente no estaba en sus planes de cultivo hoy. ¡Maldito mentiroso infame! El anciano rival rugió enfurecido, mientras la deidad desenvainaba su gélido poder dispuesta a rebanar a cualquiera que ose tocarlo. Un mediador del concilio intervino a toda prisa, pidiendo disculpas formales a la santa de Taixu. Rogó disculpar la imprudencia y solicitó dirimir los asuntos privados fuera de la arena. Con los ánimos tensos, la mesa directiva ordenó dar inicio formal a la gran competencia. El anuncio concluyó, cediendo la palabra a los ancianos del tribunal místico. Un sabio le cedió el lugar a su colega, ironizando sobre su respetable y venerable vejez. El heraldo proclamó que cada rango espiritual, desde la recolección básica hasta el alma sagrada, contaría con su propia plataforma mística de combate. Podrán ingresar de forma libre, dependiendo exclusivamente de las capacidades reales de sus cuerpos de guerreros. Aclaró que en esta edición del torneo no existían emparejamientos preestablecidos en el mapa. Los desafíos correrán por cuenta de los alumnos, aquel cultivador capaz de resistir embates y mantenerse de pie en la cumbre tras el consumo de un incienso sagrado, sin recibir nuevos retadores al trono. Sería proclamado el vencedor absoluto. Al descender de la tarima, el guerrero aseguraría de forma automática el primer puesto de la clasificación del palacio. Posteriormente, el resto de los participantes disputaría el segundo lugar místico. Los premios correspondientes a los 3 mejores puestos se darían a conocer formalmente una vez que se activara la barrera del campo de batalla de Taixu. Emitió una advertencia final, recordando que las armas no tienen piedad, por lo que al ingresar al espacio sagrado cada quien dependería de sus propios dones. La mesa del concilio quedaba exenta de toda responsabilidad ante posibles bajas mortales. La deidad interrogó a su protegido al ver que pretendía alejarse en este instante. El joven prometió regresar en menos de 1 minuto sin retrasar el inicio del combate. No causará demoras. Mientras ella, preocupada, comenzó a sacar de su anillo amuletos de defensa, elixires sagrados y toda clase de tesoros para blindar el cuerpo de su amado alumno. Ya es suficiente, de verdad. El joven intentó frenarla, pero ella lo mandó a callar, obligándolo a guardar todo. Quedó estupefacto al ver que ella consiguió reunir 9 pergaminos de nivel imperial. Chang Lianshen guardaba esos tesoros en secreto, a pesar de que ella también debía ingresar a la arena mística para enfrentar a esos temibles ancianos del concilio. Le sugirió conservar los amuletos para su propia protección en el torneo. Argumentó que en la plataforma de recolección básica no le harían ninguna falta. Viendo que él se resistía, la deidad dio por terminado el asunto, ordenándole avanzar. En medio de la arena, un oponente arrogante desafió al protegido de la soberana de Taixu. Al notar que compartían el 9º nivel, lo provocó a subir a la tarima para medir sus fuerzas. El joven dedujo al instante que venía buscando venganza por el anciano King He. Sentenció que se encargaría de darle una dolorosa lección en el campo de batalla. El guerrero de la facción Qingyue subió rugiendo, dispuesto a aplastarlo. Nadie vino a pedir clemencia. Sus oponentes ni siquiera podían registrar la asombrosa velocidad de sus ataques. Los golpes llovían. Un grito de agonía desgarró el aire. ¡Que venga el siguiente retador! Otro rival cayó humillado. Por todos los cielos, miren la brutalidad de este combate. Los ancianos de la grada murmuraban impactados, sin entender cómo un alumno de rango básico desplegaba un poder destructivo capaz de igualar la segunda etapa del origen místico absoluto. El joven se mofó de los retadores, desafiando a toda la tribuna a subir junto a la tarima si no podían solos. Un anciano supremo decidió intervenir para medir la verdadera fuerza del protegido. El astuto chico sonreía al ver que finalmente habían mordido el anzuelo. En medio del choque de energías, el maestro descubrió que el chico poseía una variante oculta del físico solar absoluto. Con razón la deidad lo protegía con tanto celo. Se juró arrebatarle ese tesoro para su facción.
El joven los miró con desdén, advirtiéndoles que debieron prever las consecuencias fatales de subir a este ring. Sentenció con frialdad que ellos mismos habían cavado su propia tumba mística hoy. Los cómplices pedían auxilio a gritos, mientras una tormenta de fuego destructivo comenzaba a devorar la tarima sagrada. Los líderes de la facción rival suplicaron piedad, declarando la rendición absoluta de sus guerreros. El chico los pisoteó recordando que en su encarnación anterior, de no ser por sus aliados, jamás habrían podido tocarlo. ¡Detén esta masacre! ¡Sufre mi castigo! La brutal contienda llegó a su fin. Vaya demostración de poder. Nadie comprendía cómo era posible sobrevivir ante semejante genio del combate místico. Los jefes de secta comentaban con asombro la locura y el temperamento indomable del nuevo alumno de Taixu. Los ancianos acusaban al chico de violar los códigos del torneo tras haber humillado a toda la mesa directiva. El joven se acercó, preguntándole con picardía a su bella deidad qué castigo merecían esos viejos insolentes. Su protectora dictó la sentencia de muerte, congelando el corazón de los presentes. Los clanes advirtieron el riesgo de desatar una guerra santa. La deidad encaró la amenaza con total desprecio, asegurando que el palacio de Taixu los esperaría con las armas listas. Tomó del brazo al joven, ordenándole regresar de inmediato al aposento privado para evitar más altercados. El chico protestó de camino, lamentando perder el trono del torneo antes de que se consumiera el incienso místico de la victoria. En la posada, ella lo obligó a guardar silencio mientras revisaba sus signos vitales con angustia. Él intentó zafarse asegurando que podía caminar solo, pero el aura de la deidad lo inmovilizó. Contempló los amplios lujos de la habitación imperial asignada por el gremio. Ella le ordenó tomar asiento, desatando los nervios del joven, quien temía un castigo romántico a pesar de sus heridas. Le exigió cerrar la boca, mientras canalizaba su energía mística para cerrar las fracturas de su pecho. Él suspiró aliviado al notar que las intenciones de la soberana eran puramente médicas. Tras concluir la transferencia, anunció que el daño físico estaba reparado, cediéndole la cama mientras ella vigilaría desde el suelo en meditación profunda. El chico aceptó el trato agradeciendo los cuidados de su bella deidad. Al romper el alba, ella lo saludó confirmando el restablecimiento de sus canales espirituales. Él admitió sufrir una leve migraña mística, pero descartó cualquier dolencia mayor. Ella aclaró que el malestar era una consecuencia natural de la batalla, puesto que el impacto del rival logró sacudir sutilmente los lazos de su alma divina. Aquella desestabilización provocó que el chico cayera en un letargo profundo nada más cerrar los ojos en la cama. El joven asintió comprendiendo los pormenores de su recuperación energética. Estando en perfectas condiciones, sugirió marchar hacia los campos de batalla del clan. Era el momento de regresar al recinto de la gran competencia de Taixu. Al cruzar las puertas, divisaron la silueta del joven Chu Yao acechando en el pasillo principal. La deidad apresuró la marcha, mientras el chico clavaba su mirada en el muchacho, sintiendo una extraña familiaridad. Cuestionó el motivo de negarle el saludo, recordando que en el pasado ese guerrero le había provisto de valiosos elixires de cultivo. Ella se detuvo en seco, exigiendo detalles sobre las transacciones y la supuesta complicidad que mantenían a espaldas del Palacio Imperial. Durante todo el tiempo que pasé en meditación profunda, ¿te la pasabas viéndote a solas con ese tipo? Para nada, de verdad. Mientras tú estabas encerrada, yo andaba de un lado a otro, recolectando amuletos sagrados para superar mi tribulación mortal. El destino hizo que nos cruzáramos apenas un par de veces por accidente. Entremos de una vez. Según lo que viví en el pasado, este es el momento exacto para hacer nuestra aparición en el gran salón. ¡Entendido! ¡Vamos! Tu talento y tu fuerza espiritual son admirables, a pesar de tener esa complexión de sacrificio del sol absoluto. Tu cuerpo místico ha mutado, convirtiéndote en una excelente promesa para el clan. Este viejo líder bien podría considerarse tu ancestro. Así que acepta este pequeño obsequio de bienvenida. Tómalo de una vez. Puedes consumir una sola gota diaria de esta esencia de fuego purificador, pero bajo ninguna circunstancia cometas un exceso
puesto que tu nivel actual no resistiría semejante poder energético. Por los cielos, es una esencia de fuego de grado sagrado supremo. Tu ancestro místico se lució con este regalo tan generoso. Mil gracias, mi señor. Se lo agradezco, mentora. ¡Qué mala suerte! Esa deidad viene decidida a atraparme. Ha pasado una eternidad. Así que acepten este regalo que preparé para celebrar nuestro reencuentro en la secta. Está bien, supongo, que si la hermosa maestra y el viejo líder ya entregaron sus presentes, este servidor no puede quedarse atrás. Si un ser tan imponente muestra tal amabilidad, este humilde novato no puede rechazar el honor del palacio. Es mi turno de pelear. Así que tú quédate vigilando en este sitio reservado. Alerta, nueva misión del sistema, eliminar al rebelde Qin Ye-Fan y arrebatarle su herencia cósmica para evitar que recupere su antiguo esplendor místico en el templo. La recompensa final será un escudo de divinidad absoluta. Estimado maestro, recordé de imprevisto unos asuntos urgentes del palacio, por lo que requiero retirarme de la arena un momento. Ordenó a su interfaz digital rastrear la ubicación exacta de Qin Ye-Fan, aceptando el cobro de 10,000 puntos. El rastreador místico parpadeó, desplegando el mapa directo en su mente. Todo indica que las coordenadas coinciden perfectamente con este lúgubre abismo. Una densa niebla oscura bloqueaba el entorno, volviendo inútiles sus habilidades de visión mística en la cueva. Si una barrera no basta, entonces desatará todo su arsenal para ver cómo intentan detenerlo. No le importaba qué clase de monstruos ocultara este nido infernal. Por los cielos, la cantidad de murciélagos demoníacos es una locura. El sistema ordenó aniquilar al rey de las bestias oscuras para extraer el núcleo de sangre pura oculto en su pecho místico. Vaya botín tan extraordinario, tratándose de alimañas del Averno. Sus talismanes de rayo resultarán perfectos para borrarlas del mapa. El asistente místico notificó que ambos núcleos espirituales podían fusionarse en una joya única, una oportunidad sumamente rara, capaz de purificar el linaje de cualquier criatura guardiana al máximo. El chico se extrañó, puesto que no poseía ningún monstruo bajo su cuidado. ¡Qué tremenda ganga cósmica! Recordó que entre las herencias pasadas existían huevos de criaturas divinas. Decidió aplazar la colecta hasta terminar con el rebelde de una vez. Aunque en esta nueva vida, crear un monstruo místico no parecía una mala idea. Se cuestionaba qué tan profundo podía ser este foso infernal, pues llevaba demasiado tiempo descendiendo. Activó sus ojos de dragón celestial, pero maldijo al notar que seguía atrapado en el mismo sector del abismo. Perdió la paciencia por completo al ver que las alimañas despertaban en masa. Lanzando un ataque directo. ¡Qué peste tan insoportable! Cualquiera que estorbe morirá. Ese físico solar absoluto. El enemigo rugió al reconocer la energía del protagonista. Eres tú otra vez. Te juro por el Averno que esta noche beberé tu sangre pura. Las carcajadas desquiciadas retumbaban. ¿Qué tipo tan desquiciado?, exclamó el joven esquivando una embestida brutal de frente contra las rocas. Una técnica prohibida muy interesante. Pero el chico ordenó desatar una lluvia de fuego para destrozar sus defensas. Una serie de explosiones místicas sacudió el foso. ¡Maldito demente peligroso! Comprobemos quién tiene mayor velocidad mística para escapar de este colapso energético. Wang Chen, juro por mis ancestros que nuestra enemistad será eterna. Vaya, sigues respirando. Ironizó el chico al ver que su oponente poseía una vitalidad extraordinaria. Un grupo de cultivadores irrumpió, mientras la corrupción demoníaca del abismo se volvía sumamente densa y letal. El monstruo les ordenó huir rápido para no ser devorados. Al fin recuperó su poder, sintiéndose magnífico al devorar la esencia de los intrusos. El estancamiento de sus rangos se rompió de golpe, comenzando un peligroso proceso de avance energético. ¡Esto es el colmo! Esos idiotas aparecieron. ¿Cómo es posible que sigas respirando tras ese golpe? Disculpa, pero mis artefactos de protección divina me permiten ser así de caprichoso en el campo. Las risas del enemigo retumbaban, admitiendo que aunque tuviera escudos sagrados,
Esta vez se había quedado completamente sin recursos, ni armas como el hacha de la tormenta para defenderse. Así que ahora era su turno de atacar, desatando una explosión mística que dejó al rival helado al ver que le quedaban municiones. Acabar con esos elegidos del destino de primer nivel resultaba un verdadero dolor de cabeza. Un rugido de frustración. Oye, deja de huir como un cobarde. Acepta tu final de una vez. ¿Acaso no te resulta agotador pasarte toda la eternidad corriendo de mí? ¿Pero qué es esto? Por los cielos, miren esa brutalidad. Aquella imponente barrera protectora pertenecía al rango de una deidad celestial, demostrando que el alumno de Taixu poseía un poder descomunal. La maestra buscaba entre la multitud, con la firme esperanza de que su discípulo estuviera contemplando su imponente victoria en el ring. Sin embargo, el chico había desaparecido, exigiendo saber su paradero tras enterarse de que marchó a Rosela a resolver unos asuntos personales. Ella intentó calmar sus nervios, pidiéndole tomar asiento, confiada en que el joven regresaría pronto al Palacio Imperial. En la plataforma del alma sagrada, el primer puesto de la clasificación sin duda alguna le pertenecía a ella por derecho. Los celos comenzaron a carcomer su mente, sospechando si el chico habría ido para encontrarse con su vieja aventura amorosa del pasado. El líder de la secta notó su distracción, preguntándole si cargaba con alguna pena, pero ella se limitó a evadir el cuestionamiento. Mencionó asuntos urgentes en el templo, que requerían su atención inmediata de cara al día de mañana. El mediador se ofreció a retirar los galardones místicos en nombre de la facción, recordándole pasar por ellos al concluir el festival. Si el joven no volvía para el amanecer, ella marcharía directo al cuartel místico usando la técnica ancestral de las garras del dragón divino. Sufre el castigo eterno. El enemigo cayó de rodillas, horrorizado ante el despliegue de semejante nivel de destrucción. El chico sonreía con desdén al ver que finalmente lo tenía acorralado sin escapatoria. Un anciano supremo interrumpió el duelo, reprochándole la crueldad y la falta de piedad en sus ejecuciones. Exigió la liberación del prisionero, junto a la entrega de todo su botín, a cambio de perdonarle la vida hoy. El protagonista se mofó aclarando que si los elegidos resultaban difíciles de cazar, un viejo tacaño como él sería pan comido. ¡Qué insolencia tan grande! Si osas desafiar el mandato de este soberano espiritual, entonces prepárate para sufrir el final más amargo. ¡Excelente oportunidad! El asistente digital le ordenó activar el talismán místico de contraataque. La contienda concluyó en un parpadeo. Ese molesto entrometido finalmente había sido borrado del mapa de la cueva. Haciendo honor a su título de elegido, el herido Qin Yefan aún conservaba un hilo de vida a pesar del daño. Llegó el golpe definitivo, desatando las garras del dragón místico. Misión cósmica cumplida con éxito. El rebelde fue ejecutado, y las recompensas de divinidad absoluta fueron depositadas directamente en las arcas del joven. El sistema confirmó la caída del monstruo guardián, otorgándole el codiciado núcleo de sangre pura de la criatura oscura. Vaya que el destino lo premiaba con creces hoy. ¿Quién lo hubiera dicho? Ese miserable ocultaba una fortuna inmensa entre sus prendas. «Se trata del caldero de los reyes», exclamó la interfaz al identificar un objeto capaz de figurar entre las 100 reliquias más valiosas del universo de cultivo. Jamás imaginó toparse con una pieza, que en su encarnación anterior servía para la alquimia, brindaba una defensa absoluta y desataba ataques destructivos, reuniendo las 3 funciones esenciales en un solo cuerpo espiritual de oro. Ya tendría tiempo de estudiar sus pormenores mágicos al regresar al palacio privado. La fortuna acumulada por el anciano rival tampoco parecía despreciable, así que ordenó empacar todo para el viaje. Es hora de volver a casa. Puesto que la cacería mística del día había resultado todo un éxito financiero. Sacando cuentas del calendario, hoy marcaba el 9º día del festival de la gran arena de Taixu. Sonrió con picardía. Ansiando reclamar los galardones de la clasificación que le correspondían en el gremio. «Vaya coincidencia topamos hoy, Wang Chen». La coqueta mentora lo abordó en el camino, rogándole que aminorara el paso mientras indagaba sobre sus asuntos en la ciudad mística. Se ofreció a brindar asistencia, pero el chico declinó el favor alegando que debía volver a los muros de Taixu.
puesto que su amada señora lo esperaba con ansias en el aposento. La coqueta dama palideció de impacto al enterarse de que el joven ya tenía un compromiso formal. Él esquivó los reclamos, apresurando la marcha hacia el portal místico para evitar dar explicaciones de su harén. De todos modos, ella insistió en acompañarlo en la transferencia, compartiendo los gastos del pasaje cósmico. Al notar la presencia del apuesto guerrero, algunas alumnas murmuraban que incluso la gran soberana del palacio podría caer rendida ante sus encantos espirituales si se descuidaba un segundo. «Será mejor que cierres la boca». La mentora le llamó la atención, recordándole que la deidad de Taixu era la mismísima protectora y maestra oficial del muchacho. Olvidando los chismes, cruzaron el umbral del portal místico listos para ingresar a la gran arena central. «Te lo agradezco mucho». Un grito resonó en la plaza. Toda esa gente de la secta. ¿A qué vino con tanta prisa? ¿Acaso llegó un gran líder del templo? ¿O se teletransportó alguna belleza legendaria y de renombre absoluto? Pasaron 8 días enteros y finalmente estás de regreso. ¿Pero por qué vienes acompañado precisamente por ella? Esos 8 días que estuvo desaparecido. Está claro que se la pasó a solas junto a la coqueta Chu Yao. Ella se llama Chu Yao. Y nos acabamos de conocer en el portal místico de camino aquí. «Sígueme de inmediato», declaró la santa de Taixu, mientras pensaba que si su discípulo elegía marchar con la intrusa, sería lo mejor, pues demostraría que solo se queda a su lado en el palacio por pura voluntad. Pero si él decide rechazarla, entonces seré yo quien te lleve de vuelta a los aposentos ahora mismo. Está bien, no hay problema. Vámonos ya, añadió el joven despidiéndose de la chica a toda prisa. Ya tendremos oportunidad de cruzarnos otra vez. Al verlos marchar, la multitud comenzó a dispersarse para volver al torneo central de Taixu. «Oye, hermana, todavía no has reclamado el gran premio por el primer lugar en el rango del origen místico. Ese lazo de maestro y discípulo se está volviendo cada vez más interesante, así que muévanse rápido».